Estamos en Lima, en la capital limeña, y nos encontramos pues con Cherlyn, la nueva valor de nuestra música andina sureña, la princesa de la morenada, y con el respaldo de Clemar Producciones de mi amigo Miguel Chazara. ¿Cómo está? Buenos días, Cherlyn. Saludos para Full Ritmo. Muy buenos días, ¿cómo está toda la linda gente, los fans y los seguidores de la revista Full Ritmo? Bueno, estoy muy agradecida y contenta, pues digo que soy una artista nueva y gracias a Julián Peña que me está apoyando acá en una revista pues nueva y haciendo una entrevista para todos ustedes con cariño. Como me has dicho, tú eres una chica tagneña, pero de raíces puneñas. Todos estamos orgullosos de nuestro puno querido. Cuéntame así, en un minuto, ¿cómo nace el canto en Cherlyn? Porque yo te conocí bailando, morenadas. Ya, justamente por el tema de la morenada, pues no, que bailo, entonces ahí siempre va de la mano pues con música sureña, guayno sureño, inclusive nacional, ¿no? Entonces de ahí me fue picando un poquito el bichito pues del canto, pero no había una persona pues que también, porque te diga así seriamente, pues oye, ¿sabes qué? Hacemos empresa, cantemos, formamos un grupo. Siempre se necesita un manager para claro, artista, o sea, ¿no? Y aparte que alguien que te dé ese empujón, pues no, que te dé esa decisión, que te diga, pues ya, vamos, lo hacemos, pues no. Y gracias al trabajo, pues también vine a trabajar acá en Lima y resultó que mi jefe también era promotor de eventos, entonces cosas del destino y cosas de la suerte, pues no. Y como me gustaba un poco cantar, ya pues hicimos empresa y ahora pues estoy trabajando y dedicándome a cantar. 4 canciones han grabado, ¿no? Claro, 4 temas propios. Y ahorita estamos grabando 3 morenadas y 2 temas más. 3 morenadas, explícame, ¿el morenada o al estilo guayno sureño con morenada, una fusión por ahí? Morenada y un poquito así como que grabó Coralí, Basura, algo así. O sea, te fuiste hasta Juliaca para grabar, claro, ¿no? Cuéntame, ¿a dónde has grabado? La esencia tiene que ser allá, pues tú sabes cómo es, norte y sur, pues, ¿no? Y aparte fuimos a la sala de estudio de Hoxan Studios, que es de José Carlitos. Está de moda José Carlitos ahora. No, José Carlos, pues no, mis respetos, y aparte es una muy buena persona, un saludo muy inmenso para él. Grupo Moraya, ¿no? Moraya, pues claro, de su familia. Tenía antes Pasmira también, ¿no? Ah, sí, fue, claro, sí. Muy buenazo el grupo, y aparte me enseñó muchas cosas, ¿no? Me enseñó muchos trucos. Uno va aprendiendo en el camino, ¿no? Claro. Cherlyn, ¿no? Yo sí digo hay que asimilarlo nomás. Exacto, eso sí, yo sí reconozco mucho y doy gracias a Dios que siempre las personas que se me han cruzado me han enseñado algo y una cosa que saber claro. y cantarlo. Cherlyn, cuéntame, ya se acerca la Navidad y el Año Nuevo. Saluda a todos los amigos por esta Navidad y ¿cuándo o dónde vas a estar en Año Nuevo? Ya, te respondo. Vamos a estar en Coliseo Puno el 31 y también estamos haciendo por las fiestas navideñas, pues no, ya se vive, estamos regalando 3 canastas gigantes en Radio Bacansat para todos los fans y todos los que escuchan pues a Melissa Cherlyn y los fanáticos del amor, la princesa de la morenada con cariño. Mira, amigos, escuchen Radio Bacán, ¿de qué hora? De 6:30 a 7 de la noche. ¿Y cuándo va a ser los regalos? El 24, si no me El mismo 24, claro. va a haber un previo sorteo. Todos estos días están sorteando. Claro, están llamando, claro. lo están anotando. Polcito Cáceres, que es mi animador, que claro, lo quiero mucho, que cachetón. estoy muy agradecida con él. Sí, está anotando, pues no todas las llamadas entrantes, todos los participantes que quieran, pues no algo humilde, ¿no? 3 canastas, estamos empezando así. Espero que cada año pues sea mucho mejor poco y otras cosas. Cherlyn, entonces en 31 vas a estar en el Coliseo Puno con los Puntos del Amor, Rosetta Espinar, Coralí, que es tu grupo favorito. La verdad, sinceramente, me gustan los temas de Coralí. Libre quedarás, 15 días más sin verte, muchos temas. Despídete pues para Full Ritmo y que no sea esta la primera ni la última entrevista, claro, porque ya quiero escuchar esa morenada, Dios mío. Uy, no, sí, están muy ricas las morenadas. Y sí, justo ¿no? que ahora se viene pues el tema de carnavales, todo mayo, las cruces, las fiestas. A ver que de la Candelaria también. Claro que está declarado patrimonio cultural y yo estoy más emocionada que eso porque tú sabes que la morenada y ya, estoy más feliz y más no puedo estar. Ya bueno, un saludito muy inmenso para toda la gente de Full Ritmo, todos los seguidores de Full Ritmo, acá que lo espera Melissa Cherlyn. Esperamos seguir trabajando con Juliancito Peña y todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Cherlyn, y que los éxitos sean pues rotundos. Gracias, suerte. Gracias a todos.